Señores, ayer se celebraba, ¿verdad?, la Navidad, pero la Nochebuena el 24. Los precios de los alimentos y las bebidas continuaron su tendencia al alza, con productos esenciales que subieron de precios. La cena típica para 7 o 10 personas salió entre 11 y 12 mil pesos, lo que representó un aumento entre 16 y 24% respecto al año pasado. La pierna de cerdo estaba a 125 pesos y el año pasado 102 pesos. El pollo fresco pasó de 88 pesos a 105 pesos en esta ocasión. Dice una señora, Carmen Méndez, debe ser prima mía, del ensanche La Fe, este año todo está muy caro. Y doña Estela Mercedes López dice, yo comencé a comprar, esta sabe, pero esta tenía un chelito ahorrado porque no todo el mundo puede hacer eso. La gente espera el doble sueldo, va a poder gastarse esos gastos. Dice, yo comencé a comprar los ingredientes desde octubre, antes de que subieran más. Este año, aunque gasté un poco más, al menos no me llevé la sorpresa de última hora. Esa es una realidad que con la que tenemos que convivir los dominicanos por el asunto del incremento de precios que había venido siendo señalado durante el transcurso del año, aunque la inflación está en el rango de 4 más o menos 1, 5 o 3.30 y tanto está ahora. Ahora la inflación alimentaria ha estado siempre por encima y la acumulada por encima del 30%. Por eso usted ve que entre 16 y 24% fue el incremento de la cena típica, la misma cena que usted hizo el año pasado, ahora le costó 9 mil y pico, le costó el año pasado y ahora le salía entre 11 y 12 mil pesos. Esa es la realidad y eso es lo que se llama el poder adquisitivo. El poder adquisitivo. Y es ahí donde el gobierno debe enfocarse, porque cuando la alimentación y los bienes de consumo esenciales, de alimentos y comida, son los que más impactan en el bolsillo de los más desposeídos, de los más necesitados, quintil 1, quintil 2. Entonces, ahí es donde el gobierno tiene que enfocarse, trabajar mejor esa parte. Por otro lado, dice el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES, ¿verdad?, que el gobierno lleva 12 meses empleando 97 personas por día en el sector público. O sea, las contrataciones que se han hecho en este año 2024 se incorporaron 97 personas diario y los empleados públicos subieron a 738.745. O sea, en este año se aumentaron 26.898 personas ingresaron a la administración pública, sacado de la CISARRIL, de la nómina, de las descotizaciones de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. En el 2008 teníamos 316.000 empleados públicos y esa cantidad se ha duplicado por 2.3 veces y es un incremento absoluto de 421.787 personas, o sea, 2.3 veces más. Tenemos 738.000 personas en el gobierno. Dice que tenemos una tendencia constante de expansión del sector público. Cada peso que el Estado utiliza para aumentar el empleo público es un peso que no puede ser dirigido a los sectores productivos de la economía. Y si fuera el sector privado, eso fuera más reproductivo, porque muchas de esas son botellas en muchos casos. Al absorber más recursos, el gobierno desplaza al sector privado, el efecto de desplazamiento que hablaba Keynes. Eso era lo que iba a pasar justamente. Yo me quedé con un artículo, al final no lo quise escribir más, que se llama el crowding out, que es el desplazamiento. El gobierno le saca dinero al sector privado para gastarlo él. Lo que pasa es que cuando el sector privado lo gasta mucho más eficiente. Y les pongo 2 ejemplos. Si yo tuviera 100 mil pesos, 200 mil pesos en mi casa para hacer una ampliación de la galería o la cocina para poner otro horno y que yo voy a hacer ahí pastelito, por ejemplo, para buscármela, yo no hago la ampliación de la galería, yo hago la ampliación de la cocina para ponerse otro horno y vender ese pastelito y de ahí me sostengo. Si fuera el gobierno, hace la ampliación de la galería,
le pone un florero, se busca no sé qué cuánto y busca 40,000 gente y si salen 40 en 200 le viene saliendo en 400. Y eso es lo que él quiere decir aquí. Y no es secreto, ustedes saben que es así. Y eso está estudiado, eso no es invento. Y el salario promedio cotizable de las personas que están en esa cifra donde se sacó la cuenta de los 28,000 nuevos empleos en este año 2024 nada más, fue de 41,000 pesos. ¿Cuál es el salario promedio, el mínimo del sector público, del sector privado? Este es el promedio del sector público. Ahí están el sueldo de los que ganan muchísimo, muchísimo y el sueldo de las humildes conserjes y los, ¿verdad?, que hacen trabajo, pero promedio 41,000 pesos. Entonces, eso es lo que se critica cuando los gobiernos hacen despilfarro. Las pensiones que se dieron a gente que no las necesitaban. Entonces, obviamente, por eso vamos a tener que seguir endeudándonos 350,000 millones de pesos aprobados para cerrar el déficit fiscal de este año 2025. Entonces, obviamente así no te va a alcanzar ni siquiera el presupuesto de Kuwait. Bueno, noticia buena es que las zonas francas, según dice el amigo Daniel, crecieron sus exportaciones 7.1 en los primeros 11 meses, con 7.974 millones. Cerraríamos, ahí eso es casi 8,000. En el mes de noviembre se exportaron 706,000, o sea, vamos a terminar casi en 9,000, no llegaremos a los 10,000, pero es muy bueno, es muy bien. Las zonas francas exportan el 67% de las exportaciones totales del país. ¿Qué es importante aquí? Todo es bueno, los tabacos, los textiles, etcétera, etcétera, pero esa parte que agrega valor añadido, valor agregado, productos médicos y farmacéuticos, 34%. Productos eléctricos y electrónicos, 12%. Si nuestras zonas francas tuvieran una mayor producción, mira, muy bueno, mayor producción en esos componentes y siguieran creciendo en esos aspectos, eso significa que nosotros estamos desarrollándonos, que vamos a tener más demanda laboral, de empleo, buenos salarios, muchachos que salen del ITLA, muchachos que salen del Politécnico Loyola, ¿verdad?, del Salesiano, de Infotep, de las universidades nuestras, que corrijamos la parte educativa para que las industrias nuestras no tengan que decir, necesitamos mano de obra, pero mano de obra calificada, que sepan inglés por inmersión, que entiendan, que puedan leer un manual de una planta, de cómo se pone la cosa en inglés. Entonces, esas son cosas importantes que hacen que nosotros avancemos. Productos médicos y farmacéuticos, 34%. Productos eléctricos y electrónicos, 12%. Nosotros producimos esas cosas que se consumen en el mundo, de alta tecnología, equipos de medical devices, equipos médicos importantes, eléctricos, electrónicos. Nosotros podemos, claro que podemos, pero tenemos que educar a nuestros jóvenes. Una pausa, que esto es Economía y Mercado.